Hola amiguitos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a dar una introducción al álgebra lineal, así que vamos a desmenuzar ese concepto, acompáñenme. Nosotros, al buscar la palabra lineal en el diccionario, se encuentra, entre otras definiciones, la siguiente. Lineal, de latín linealis, pertenece o relativo a la línea. Sin embargo, en matemáticas, la palabra lineal tiene un significado mucho más amplio que la definición anterior. Una gran parte de la teoría del álgebra lineal elemental es, de hecho, una generalización de las propiedades de la línea recta. Es justo por lo anterior que veremos la definición de la línea recta, pero para poder entenderlo mejor, entenderemos lo que es la pendiente de una recta. Así que, lo primero que tenemos que hacer es entender el concepto de ángulo de inclinación de una recta. Es por eso que lo primero que voy a hacer es definir el ángulo de inclinación. Se llama ángulo de inclinación de una recta al formado por la parte positiva del eje X y la recta, cuando ésta se considera dirigida hacia arriba. Para entenderlo mejor, vamos a ver estos ejemplos. Aquí tenemos el plano cartesiano XY y posteriormente trazamos la línea recta L cualquiera. Le colocamos el nombre de L a la línea solo por ponerle un nombre, solo para identificarla. Si quieres, puedes nombrarla como gustes. Entonces, el ángulo que se forma de la parte positiva del eje de las X a la recta es este, al cual se le llamará alfa. Reitero, se le coloca el nombre de alfa solo por colocarle un nombre. En ocasiones también se le suele llamar teta. No hay que confundirnos con el ángulo. El ángulo que vamos a utilizar no va a ser el de la parte de las X negativas, ni mucho menos el de las X positivas, pero con dirección hacia abajo. En este momento no nos importa lo que mide el ángulo, pero sabemos que mide más de 0 grados y menos de 90. Cabe mencionar que todas estas rectas poseen el mismo ángulo de inclinación, solo que están desplazadas. En este segundo ejemplo se tiene este otro ángulo, y a ojo de buen cubero se puede saber que este ángulo es mayor que el anterior, por lo que trazando su línea recta nos quedaría así. Lo que nos quiere decir es que este ángulo mide más de 90 grados y menos de 180. Y al igual que el ejemplo anterior, todas estas rectas poseen el mismo ángulo de inclinación. Ahora miraremos estos dos tipos de ejemplos especiales. En el primer caso tenemos uno en que la línea recta es paralela al eje de las Y perpendicular al eje de las X, por lo que su ángulo de inclinación formado es igual a 90 grados, o bien es un ángulo recto. Mientras que en el segundo ejemplo tenemos a una recta que es paralela al eje de las X y perpendicular al eje de las Y, por lo que su ángulo alfa formado es igual a 0 grados. Esto nos quiere decir que si un ángulo de inclinación es igual a 180 grados, será el mismo que 0 grados, al igual que si tenemos un ángulo de 270 grados, será exactamente igual al ángulo de 90 grados. Pero si tenemos un ángulo entre los 180 y 270 grados, tendremos uno como en el primer caso, donde el ángulo alfa formado está entre los 0 y 90 grados. Pero si el ángulo alfa es mayor a 270 grados y menor a 0 grados, tenemos que el ángulo de inclinación es como en el segundo caso, donde es mayor a 90 grados y menor a 180. Es justo por lo anterior que solo tenemos 4 importantes tipos de ángulos de inclinación, y no 8 como a veces se suele pensar. Ahora vamos a hablar del significado de este triangulito, que en realidad no es un triángulo, sino la letra griega delta mayúscula. Pero ustedes se han de estar preguntando, ¿qué significa la letra griega delta mayúscula y para qué sirve? Se define delta como el cambio, variación o diferencia de alguna magnitud. Esa es su definición. Pero esta letra no puede estar sola, forzosamente debe de estar acompañada con alguna otra magnitud, como es en este caso, delta X, que quiere decir X final menos X inicial, o también la cantidad más lejana menos la más cercana, o bien X2 menos X1, en fin, posee muchas maneras de llamarla. Para entenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo con numeritos. Aquí tenemos la recta de los números enteros, pero esto también aplica para todo el conjunto de los números reales. A la recta le vamos a poner un nombre, se va a llamar la recta de Xochimilco. ¿Qué les parece? Pero como Xochimilco está muy largo, para no cansarnos en escribirlo, mejor solo le dejamos la primera letra del nombre, por lo que ahora se llamará X. Entonces, lo que yo quiero saber es lo que hay entre dos lugares de la recta de Xochimilco,
En este caso quiero saber cuántos números hay entre el 4 y el 10. Lo que podemos hacer es contar de uno en uno. Así que empezamos a contar desde el 4. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sabemos cuánto mide la recta X del 4 al 10. Sabemos que mide 6. Pero como nosotros nos cambiamos del 4 al 10, por definición de delta X, sabemos que delta X es el cambio en Xochimilco, por lo que es lo mismo que 6. Pero esto es sencillo solo en algunos casos, porque ¿qué tal si quiero saber cuánto hay entre el 4.07 y el 8.67? Claramente va a ser muy tardado si contamos de centésima en centésima, por lo que es mejor utilizar la fórmula que ya sabíamos. La fórmula nos dice que x final menos x inicial es igual a delta x, por lo que en términos más simples tenemos que nuestro cambio en la recta x es igual al lugar más lejos menos el lugar más cerca. Sabemos que nuestra x final, el lugar al que llegamos, fue 10, y nuestro x inicial, el lugar donde empezamos o el lugar más cerca, es 4. Por lo que sustituyendo estos valores en la fórmula, tenemos que delta x o el cambio en x es igual a 10 menos 4. Por lo que efectuando la resta tenemos que nuestro delta x es igual a 6. Y este coincide con los conteos de uno en uno, y es mucho más rápido. Y sucede lo mismo si tenemos otra recta diferente, a la que yo llamaré Jonathan. Pero al igual que lo que pasó con Xochimilco, Jonathan está muy largo, por lo que lo dejaré solo como la recta Y. También queremos saber cuánto hay entre el 4 y el 10, pero nuestra ventaja es que ya sabemos que entre esas dos cantidades hay 6 unidades. Pero lo realmente importante es que en esta ocasión nuestro cambio no es en Xochimilco, sino en Jonathan, en Y, por lo que esta vez no se llamará delta X, se llamará delta Y, porque estamos en el eje Y. Y haciendo las operaciones correspondientes, tenemos que delta Y es igual a 6. Quiero reiterar que las rectas X y Y no se llaman Xochimilco ni Jonathan, solo las nombré así para dejar claro que el nombre de las rectas X y Y no son absolutas. Se les puede colocar cualquier nombre, como es en el caso de la física. Los ejes toman los nombres de T, V, A, F, que sería tiempo, velocidad, aceleración, fuerza, entre otras muchas más. Una vez que sabemos el concepto de ángulo de inclinación y el significado de delta, podemos profundizar más en la recta, con un nuevo concepto. La pendiente, o coeficiente angular, se define como la tangente del ángulo de inclinación, en este caso, la tangente del ángulo alfa. Por trigonometría básica, se sabe que la tangente de un ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente de un triángulo rectángulo, pero también es la ordenada al origen sobre la abscisa al origen. Vamos a entender lo que acabo de decir de una manera más fácil, por la forma gráfica. Aquí se puede observar este plano cartesiano XY. Ahora, vamos a trazar una línea recta. Una vez trazada la línea recta, se van a tomar dos puntos, a los que llamaremos A y B. Se puede elegir cualquier par de puntos, pero en este caso, vamos a tomar el punto A con coordenadas 2,4, 2 unidades en el eje de las X y 4 en el eje de las Y, y el punto B con coordenadas 3,6. 3 unidades en el eje de las X y 6 unidades en el eje de las Y. Con estos dos puntos podemos formar un triángulo rectángulo. Solo basta con colocar una línea paralela al eje de las X que pase por el punto A y otra recta paralela al eje de las Y que pase por el punto B. Al punto en el que las dos rectas se juntan le pondremos el nombre de C, y simplificando nos queda un perfecto triángulo rectángulo. Vamos a tomar como alfa al ángulo BAC, que es el mismo que el ángulo de inclinación. Así que podemos hacer que el cateto adyacente del triángulo es lo mismo que delta X, porque nos movimos del 2 al 3 en el eje X, mientras que delta Y es lo mismo que el cateto opuesto, porque para saber lo que mide dicho cateto se tiene que conocer la diferencia entre el 4 y el 6. Como siempre, vamos a entenderlo mejor con numeritos. Tenemos la misma recta que la vez pasada, solo que esta vez el punto A se encuentra en el origen, con coordenada 0,0. El punto A va a ser el punto 1, por lo que sus coordenadas son x1, y1. El punto B va a ser el punto 2, por lo que sus coordenadas son x2, y2. Como lo mencionamos anteriormente, el punto A tiene coordenada 0,0,
mientras que el punto B tiene como coordenadas 3 con 6. El cateto adyacente es lo mismo que delta X, y su valor es de 3 unidades, mientras que el cateto opuesto es exactamente igual que delta Y, cuyo valor es de 6 unidades. Así que lo que vamos a hacer ahorita es calcular el valor de la pendiente. Sabemos que la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación, pero ahora no sabemos el valor del ángulo de inclinación, por lo que vamos a utilizar trigonometría. Entonces, tenemos que la pendiente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, lo que sería igual a delta Y sobre delta X. Y si lo que queremos expandir será Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, o bien Y final menos Y inicial sobre X final menos X inicial. En fin, hay muchas maneras de expandir dicha expresión. Y si lo colocamos de la forma expandida, nos quedaría igual 6 tercios, por lo que simplificando, nos quedaría que la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación, lo que es igual a 2. Y si lo que queremos saber es el ángulo de inclinación, despejamos la tangente y la pasamos al otro lado de la igualdad como tangente inversa. Lo que se hace en realidad es aplicar la tangente inversa en ambos miembros, para eliminar la tangente del primer miembro. Por lo que nos quedaría que el ángulo de inclinación alfa es igual a la tangente inversa de 2, por lo que efectuando la operación en la calculadora, nos queda que el ángulo de inclinación alfa mide 43.435 grados. Como la fórmula de la pendiente es delta Y sobre delta X, lo que esto nos dice es que para llegar otra vez donde se encuentra la misma línea recta, tenemos que movernos X veces a la derecha y Y veces hacia arriba. Sé que suena complicado, pero vamos a ver con este ejemplo. Como la pendiente es 6 tercios, el numerito de abajo de la fracción, mejor conocido como el denominador, nos dice las unidades que tenemos que mover en el eje X, mientras que el numerito de arriba, mejor conocido como nominador, nos dice las unidades que nos tenemos que mover en el eje Y. En el caso de esta recta, con pendiente 6 tercios, nos dice que tenemos que movernos 3 unidades en el eje de las X y 6 unidades en el eje de las Y, para regresar a la recta. Pero como la fracción simplificada es 2, también se puede escribir como 2 sobre 1, que esto nos daría 2. Lo que nos quiere decir que para llegar a la línea recta, tenemos que movernos una unidad en el eje de las X y 2 en el eje de las Y, y al igual que la forma anterior, es totalmente correcto. Una vez que vimos lo que es una pendiente y cómo calcularla, nos pasaremos a los diferentes tipos de pendientes importantes que hay. Número 1. Si el ángulo de inclinación es mayor a 0 grados y menor a 90, la pendiente será positiva. Pero si el ángulo de inclinación es mayor a 90 grados y menor a 180, la pendiente será negativa. Ahorita les voy a decir por qué es negativa, que es muy importante y muy fácil de entender. En cambio, si el ángulo de inclinación es igual a 90 grados, se dice que la pendiente es indeterminada, o bien se le conoce que es una pendiente infinita. Esto es porque la tangente de 90 grados está indeterminada, y la división entre 0 no existe. Y por último, si la línea recta es paralela al eje de las X, por lo cual nos dice que su ángulo de inclinación es 0 grados, tenemos que es una pendiente de 0, porque la tangente de 0, si lo vemos en nuestra calculadora, es 0. Y eso tiene mucho sentido, porque lo que nos dice es que si nos movemos 30 unidades en el eje de las X, para poder llegar a la línea recta nuevamente, tenemos que movernos 0 en el eje Y. Y asimismo, si lo vemos como 1 millón o 2 millones, siempre para volver a llegar a la línea recta, tenemos que movernos 0 unidades en el eje Y, o simplemente no movernos en el eje Y, solo en el eje X. En el primer ejemplo, tenemos que la pendiente es 2. Esto quiere decir que, para llegar a la línea recta tenemos que movernos una unidad en el eje de las X y 2 en el eje de las Y. Lo que realmente es un poquito difícil de entender es con el segundo caso, donde la pendiente es menos 2. Pero esto no es complicado, de hecho, tiene mucha lógica, ya que nos dice que para volver a la línea recta tenemos que movernos 1 en el eje de las X y menos 2 en el eje de las Y, o bien movernos menos 1 en el eje de las X y 2 en el eje de las Y. Esto muy sencillo. Gracias por quedarse hasta el final. Si no están dentro de la lista de reproducción, les voy a dejar el enlace en la descripción. Es totalmente gratis, así que me ayudaría mucho si le dan like, se suscriben y activan la campanita de notificaciones. Esto fue presentado por Stigmath, el mejor lugar para aprender matemáticas.